Hola, buenas noches mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Los saludo con la paz de Cristo nuestro Señor. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hoy día sábado 20 de junio, 9:30 de la noche. Su hermano en Cristo Eduardo Mardesich. Un día más que por la misericordia de Dios tengo la oportunidad de compartir con ustedes su palabra. El día de hoy quisiera que compartamos un tema que creo que va a ser de interés para muchos. ¿Qué hacer cuando estoy en medio de la prueba? ¿Qué hacer cuando estoy en medio de los problemas? Cuando estoy en medio de la tribulación, cuando estoy en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que debo hacer? Quiero adelantarte que este es un tema que quizás es polémico, pero que lo voy a tratar absolutamente a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. No lo voy a matizar porque estaría cambiando lo que Dios transmite. Así que empecemos en la materia del día de hoy. Los versículos que vamos a estudiar se encuentran en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versos 13 al 15. Segunda de Crónicas 7:13. La palabra del Señor nos dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Primeramente quiero que entremos en el contexto histórico de lo que estamos leyendo. El capítulo 7, segunda de Crónicas, habla sobre el pacto que Dios hace con Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio y rico de la historia. Dios hace un pacto con Salomón en el momento en que Salomón termina el templo para el Señor. Y elige ese templo como un lugar donde morar el Espíritu de Dios. Y esta palabra es dada para el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo aplica entonces a nosotros? Pues mira, esta palabra es dedicada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. Tú y yo, los que hemos recibido a Cristo, los que creemos en Cristo, somos adoptados como sus hijos, como su pueblo, como su nación santa. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, aplica para nosotros perfectamente. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y luego, el lugar donde sucede esto y al que se refiere es al templo de Dios, el templo construido por Salomón. Entonces quizás tú has pensado, bueno, se refería a ese lugar solamente. Pero recordemos que después de Pentecostés, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios viene a morar en nosotros y en nuestros corazones. En la antigüedad, la presencia de Dios moraba en un lugar escogido y santo, santísimo. Pero después, con la obra de Jesucristo nuestro Señor en la cruz, la presencia de Dios y el Espíritu Santo vinieron a morar en nuestros corazones y a vivir dentro de nosotros. Por lo cual, este lugar aplica perfectamente
y este lugar es nuestro interior y somos cada uno de nosotros. Así que, dado el contexto histórico y la ubicación y comprobando que aplica perfectamente a nosotros, voy a continuar con la enseñanza. Veamos, el verso 13 dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira, te soy sincero y no es fácil de digerir esto. No es fácil de comprenderlo, porque tenemos un concepto de Dios que es correcto, de que Dios es amor y que de Dios solamente pueden venir bendiciones y buenas cosas, ¿verdad? Y cuando la palabra nos habla de que Él cierra los cielos, que Él manda la langosta o que Él manda la pestilencia, nos choca completamente, ¿cierto? Pero quiero que te pongas a pensar en estas dos cosas. La primera, Dios es soberano. Dios puede actuar como Él quiere, cuando Él quiere, en la manera que Él quiere y sobre quien quiere. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de todo. Todas las cosas fueron creadas para Él y para la gloria de su nombre. Tú, yo, nuestros familiares, la naturaleza, los animales, todos los cielos, la tierra, las estrellas, todas las cosas le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, ¿podremos pedirle cuentas de algo a Dios? ¿Podremos nosotros poner en tela de juicio lo que la palabra de Dios manda? Esa es la primera meditación. Y la segunda, si tú has llegado a ser padre ya y tienes hijos, o si eres hijo y obviamente tienes padres, te hago una pregunta. Cuando tus hijos se portan mal, cuando tus hijos no obedecen, cuando tus hijos están en franca rebeldía hacia las instrucciones que tú les das por su bien, porque los padres que amamos a nuestros hijos, todas las cosas que buscamos son para su bien. ¿No procedemos a castigarlos? Quizás físicamente, quizás prohibiéndole cosas, quitándoles cosas. ¿No procedemos así? Sí, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos llama a disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina. Ahora te pregunto, cuando tú castigas a tu hijo, a tu hija, o cuando tu hijo ha sido castigado por tu padre, por tu madre, ya sea con un golpe físicamente, o ya sea quitándote cosas o prohibiéndote cosas que querías, que necesitabas, ¿será que ha sido porque tus padres te han dejado de amar? ¿O han sido para enseñarte? Han sido para tu bien, para formarte, para mostrarte lo que es correcto. Yo cuando castigo a mis hijos, no es porque no los amo o porque por un momento los he dejado de amar. Más al contrario, con todo el dolor de mi corazón, muchas veces tengo que darles un golpe o quitarles cosas que sé que a ellos los van a hacer reaccionar o sé que a ellos les va a doler no tenerlas, para que entiendan que lo que están haciendo está mal y que su desobediencia no puede continuar, pues no se están formando de manera correcta. ¿Cuánto más Dios, el Padre por excelencia, el más sabio? Él en sí es la sabiduría. ¿Cuánto más Dios por amor no disciplina a sus hijos? ¿Cuánto más Dios por amor a veces no se ve forzado ante la falta de obediencia, ante la falta de entendimiento, ante la rebeldía constante de sus hijos, a castigarlos? Entonces, considerando estas dos reflexiones,
Ya no me sorprende ni me alarma que el Señor diga, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, es decir, si te mando escasez, y si mandara la langosta que consuma la tierra, es decir, si lo que tenías se pierde, si perdiste lo que tenías, o si enviara pestilencia al pueblo, es decir, si enfermas, si hay un coronavirus, si hay cualquier otra pestilencia, cualquier otra peste, pandemia, ¿será que Dios nos ha dejado de amar? Más al contrario, Dios nos está avisando, no quieres escuchar. Por las buenas no escuchas, no obedeces, te rebelas. Debo llamar tu atención, debo corregirte, debo disciplinarte porque te amo y tengo un fin mayor para tu vida. Y ese fin mayor es que no te pierdas. Ese fin mayor es que no pierdas tu salvación, no te desvíes. Entonces, sí, Dios nos disciplina, porque es Padre y es Padre amoroso, y es Padre de justicia, es Padre de rectitud. Entonces sí, Dios puede enviarte problemas, tribulaciones, enfermedades, escasez. Es así. Pero dice la palabra de Dios que para los que aman a su nombre, todas las cosas obran para bien. Así es. Aún estas tribulaciones y problemas obran para tu bien porque están formándote, porque están limpiando tu maldad, porque están haciéndote ver lo equivocado que andabas. Pero cuando estas cosas pasen, cuando te encuentres en medio de la prueba, cuando te encuentres en la desesperanza, en la escasez, en la enfermedad, cuando estés agobiado, el Señor dice, hay una salida. Verso 14, y este verso es usado tantas veces, pero normalmente los que usan el verso 14 cortan el verso 13, porque dejaría de ser popular, ¿verdad? Pero el verso 13 es tan importante entenderlo, porque sin él no hay el verso 14. Y a la palabra de Dios no hay que quitarle nada. La palabra de Dios debe ser expresada tal y como es. Y el verso 14 es la respuesta para cuando estés en tribulación, en problemas, en enfermedad y en escasez. Dice el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta a todos tus problemas. Aquí está la respuesta a tu enfermedad. Aquí está la respuesta a la tribulación. Ahora veamos la respuesta. Analicemos la respuesta. Dice la palabra sí. Ese sí significa condición. Hay una condición que está poniendo el Señor, unos requisitos que cumplir. ¿Cuáles son? Desmenucémoslos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Como habíamos puesto en el contexto histórico, tú y yo somos su pueblo. ¿Cuál es el primer requisito? Que nos humillemos. ¿Qué significa humillarnos? Humillarnos significa sacar toda esa soberbia que hay en nuestros corazones. Sacar toda esa creencia de que no dependemos de nadie, de que somos autosuficientes. Humillarnos significa reconocer que realmente nada podemos solos, que dependemos de Dios. Humillarnos significa reconocer que sin Él
estamos perdidos. Humillarnos significa agachar la cabeza y reconocer al Dios de nuestras vidas, al Padre que nos ama, al Dios Todopoderoso. Primer paso, primer requisito, humillarnos. El segundo dice, y oraren. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Entonces, cuando estemos en medio de la prueba, humillémonos y después debemos orar constantemente, porque la oración es nuestra comunicación con Dios, es nuestro tiempo de intimidad con Dios. La oración es la manera en que mostramos que amamos a Dios y que creemos en Él y que lo necesitamos, porque tú buscas a quien te importa, tú buscas a quien necesitas, tú hablas al que quieres conocer, y Dios eso busca, tener relaciones personales con cada uno de sus hijos. El segundo requisito es orar. Tercer requisito es, y buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios. El problema es que en nuestras oraciones, cuando nos acordamos de Dios, cuando estamos en problemas, estamos buscando sus manos. Estamos buscando el milagro, ¿verdad? Lo que sus manos pueden hacer, el milagro, lo que nos puede dar, la bendición que puede darnos. Pero no buscamos su rostro. Su rostro es el conocerlo. Su rostro es el entenderlo. Su rostro es el tener intimidad. Su rostro es el pasar tiempo con Él, con su palabra, escudriñar lo que Él quiere, lo que Él piensa. Y eso está en la Biblia. Buscar su rostro, buscar como buscas un tesoro, insistentemente, diariamente, hasta día a día entenderlo más, comprenderlo más, conocerlo más. Buscar su rostro, no sus manos. Las manos son la añadidura. Las manos de Dios y los milagros que Él hace son la recompensa. Pero el rostro de Dios es lo esencial, el conocerlo. Entonces ya hemos visto 3 requisitos. Humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios. Y el cuarto, y se convirtieren de sus malos caminos. Arrepentimiento. Tú conoces, yo conozco, todos conocemos en qué fallamos. Y si no lo tienes claro, si aún no lo tienes claro, porque tal vez tu corazón te engaña y te hace pensar que eres perfecto, te hace pensar que estás bien. Si no lo tienes claro, pídele al Espíritu Santo en oración que te muestre tus errores. Dice el Señor que tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Debemos arrepentirnos de lo que hacemos mal, de lo que está en contra de su palabra, de su voluntad, de nuestros pecados, de nuestra maldad e injusticias. Entonces, hay 4 requisitos para obtener la respuesta de Dios. Humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos, arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. Si haces todo esto, el Señor dice, entonces, mira la palabra, comienza con un sí, es decir, condición, y continúa con un entonces, es la respuesta al sí. Hiciste todo esto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios oirá tu oración, oirá tu necesidad, oirá, estará atento. ¿Y qué hará? Obrará. Dice que perdonará tus pecados.
Por todos esos pecados que te has convertido y has pedido perdón y te has humillado, Él te perdonará, es lo primero que hará, perdonarte y limpiarte. Porque al perdonar el pecado, Dios se pone en amistad contigo. Porque el pecado te separa de Dios, me separa de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice Él que perdonará nuestros pecados, si nos humillamos y arrepentimos. Y al perdonarnos, nos amistamos con Él, estamos a cuentas con Él. Y después de perdonar nuestros pecados, el Señor dice que entonces sanará nuestra tierra. ¿De qué tiene que sanar Dios tu tierra? Tu tierra es tu casa. Tu tierra es la casa donde vives, donde está tu familia. Tu tierra es también tu ciudad y tu país. Tu tierra es todo aquel lugar donde tú habitas. Y Él promete que entonces Él sanará tu tierra. Al sanarla, entonces, se llevará toda enfermedad. Al sanarla, quitará toda maldición. Al sanarla, dará provisión, hará que florezcan los frutos, hará que haya provisión sobre tu mesa. Al sanar tu tierra, se llevará toda esterilidad, si hay mujeres estériles, hombres estériles. Al sanarla, se llevará pleitos y contiendas. Al sanarla, se llevará faltas de perdón. Al sanarla, se llevará infidelidades y relaciones rotas. Restaurará todo, sanará tu tierra en general, en todos los ámbitos. Si nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Dios hará esto. Y dice el Señor en el verso 15, con el cual terminamos: ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Una vez cumplidos estos requisitos, los oídos de Dios, los ojos de Dios estarán abiertos y sus oídos atentos a tus oraciones. Estará dispuesto y presto a escucharte, estará dispuesto y presto a verte, estará dispuesto a responderte. Entonces, Él estará contigo, Él te responderá, Él te guiará, Él te sanará, Él te proveerá, Él te sacará de los problemas y te cuidará como buen pastor. Pero es importante que entendamos el porqué de nuestras tribulaciones. Es importante que entendamos el porqué, el para qué y la manera de salir de ellas. Toda prueba, todo problema es para bien para los que aman a Dios. Entendamos el propósito de las cosas de Dios y entendamos la mente del Señor, cómo obra Él. Nunca lo entenderemos quizás totalmente, porque dice el Señor que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero en las cosas que Él nos ha querido revelar, que están escritas en su palabra, entendámoslas, interpretémoslas y pongámoslas por obra, apliquémoslas. Espero que esta palabra nos permita meditar, reflexionar, nos edifique y sea en nosotros una oportunidad para volvernos a Dios, sea una oportunidad para salir de los problemas y las pruebas en las que estamos, y sea una oportunidad para no esperar a que Dios tenga que disciplinarnos, sino arrepentirnos antes de que venga la disciplina, obedecer, antes de que venga el problema, obedecer a Dios para que no venga, para que Dios no se vea forzado a hacerlo. Y si ya estás en el problema, Dios mismo ya te dio la salida. Humíllate ante Dios. Ora. Búscalo. Busca su rostro día y noche. Arrepiéntete de tus malos caminos y pecados, y Dios te responderá. Gracias, Señor, por tu palabra. Los bendigo con la paz de Cristo. Que tengan una noche bendecida
y que la paz de Cristo los envuelva. Hasta mañana, si Dios lo permite. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.